Lázari, el doctor Lázari. Entonces, en carácter de directora del IBBEA, para mí es un orgullo poder presentarlo. El doctor Lázari nos visita en el marco de un proyecto binacional entre su laboratorio y el laboratorio de la doctora Romina Barroso, aquí presente, que es un proyecto grande, porque abarca 5 años de duración, está financiado por el CNRES y que está relacionado con la temática, porque se trata sobre REPEL, que es cómo estudiar y comprender la repelencia gustatoria. El doctor Lázari nació en Verónica, en provincia de Buenos Aires, un lugar muy bonito que tuve la oportunidad de conocer pasando Punta Indio, y toda su formación fue educación pública, y en esta casa de estudios en particular, donde obtuvo el título de licenciado y doctor de ciencias biológicas, bajo la dirección de Josué Núñez. Y también fueron sus mentores Héctor Maldonado y Axel Bachmann, con una especialización en fisiología y comportamiento de insectos. Y tuvo una fuerte dedicación a la docencia. Fue ayudante de segunda, de primera, profesor, y llegó a director adjunto en lo que era el antiguo departamento de biología, que es lo que no hay ahora, que ahora hay 3 departamentos cuando se separaron, el EGE, el FMC y el BBE. Con él se inicia la materia de fisiología de insectos, que es una materia muy vigente del ciclo superior, para determinadas orientaciones en la carrera de biología. En el 2003 emigró a Francia para trabajar en la Universidad de Tours, Instituto de Investigación en Biología de Insectos de CNRS. Hizo también trabajos de biocibernética en la Universidad de Tübingen, Alemania, y nunca perdió su vínculo con la Universidad de Buenos Aires. Esto es de larga trayectoria y actualmente es profesor honorario de la UBA, investigador correspondiente del CONICET. Recibió también un premio Raíces hace no mucho tiempo. Dirigió un total de 25 tesis doctorales, de las cuales acá hay presente varios doctorandos. Cada uno de ellos, la mayoría, están ahora formando sus propios grupos o ya están con grupos conformados de trayectoria, tanto en la Argentina, tanto en Brasil, Francia, Canadá, Estados Unidos. Creo que Gabriel Manrique fue su primer becario doctoral, y dentro del IBBEA, que es nuestro instituto, producto de su escuela, hay 3 líneas, grupos fuertes de investigación en fisiología. Uno, fisiología de insectos, que es el del grupo de Manrique, o ecofisiología de insectos, que es del grupo de Schillmann, y neuroetología de insectos, que es el de la doctora Barroso. Ahora es profesor, clase excepcional de la Universidad de Tours, dicta cursos en diferentes partes del mundo, incluyendo Brasil, Argentina también, obviamente, en Francia, y es un referente internacional en el área de entomología, y es una cosa que no decimos solamente nosotros, sino que en un estudio publicado en PLOS Biology en el 2020 se lo ranqueó dentro del 2% de los científicos más influyentes en el área de la entomología. ¿En qué centra su interés? En adaptaciones de artrópodos a la vida hematófaga. Pero el enfoque que tiene es con una mirada avanzada y moderna de un proceso de construcción de toda su carrera, que incluye fisiología del comportamiento, ecología sensorial, biología de vectores, morfología funcional, neuroetología, fisiología integrativa. Y le queda tiempo. Dicen que fuera del laboratorio se centra en forma muy rigurosa en la elaboración de pizza y pastas. Y me han contado también que es muy bueno haciendo pato a la naranja, o sea que lo italiano y francés han sobrevivido. Para mí es un honor también presentarlo, porque no solamente tenemos un referente internacional en un tema de gran interés, sino que fue formado en la educación pública de nuestro país y en particular en nuestra casa de estudios, con una carrera dedicada fuertemente a la investigación básica. Y con esto quiero dejar en claro que sin investigación básica no hay desarrollo, y es un gran demostrador, una gran demostración. En su caso particular fue la comprensión de los estudios mecanísticos y de fisiología integrativa
la fuente indispensable para responder a temas de salud como los que nos atraen hoy, que nos quiere desarrollar, porque repelen los repelentes. Gracias. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve, primero voy a agradecer a la Comisión de Seminarios del IBBEA, Lizy Ortega Insaurralde y Lucas Jungblut, que organizaron esto junto a la Comisión del IBBEA de Difusión, en particular Pablo Gilman y Natalia Redondo. Y por último quería agradecer y recordarles a ustedes que hoy en CONICET se va a hacer entrega de más de 1000 adhesiones internacionales, un abrazo mundial, así se le dio el nombre a esta concentración que va a ser en CONICET. Se van a entregar esas adhesiones que ya fueron entregadas hace poco en la jefatura de gabinete. Claudio es uno de los que elaboraron una de las cartas es la de Claudio, así que agradezco a Claudio también. Y bueno, después me va a tocar ahora mismo dar las preguntas, después de la presentación de Claudio, y gracias a ustedes por estar acá y gracias Claudio una vez más por participar de nuestros seminarios. Bueno, gracias. Gracias Gabo, gracias Gabriela por la presentación. Difícil empezar después de todo de tantas cosas. Si quieren hacerme preguntas mientras se esté presentando, no tengan problema en internet. Hoy elegí hablarles un poco de por qué repelen los repelentes. Es un tema que, bueno, en este momento me parece que el timing estaba bueno para discutir, dado lo que se está viviendo en Buenos Aires con los mosquitos, sí, porque, como decía Gabriela, es un problema en el cual estamos trabajando con Romina desde hace unos años, porque espero transmitirles que esta pregunta vale la pena investigarla, dado que estamos necesitando repelentes, y una de las claves para poder desarrollar nuevas moléculas es justamente poder responder a esta pregunta. Repelentes hay de todo tipo. Repelentes se llama en general a cualquier cosa que más o menos aleja un organismo. Hay repelentes para todos los gustos. Si tienen problemas de ciervos que vienen a su jardín o a sus campos, pueden comprar orina de coyote que nos va a alejar. Pero hoy nos vamos a centrar principalmente en los repelentes de mosquitos, que es el tipo de repelentes que más se usa. Los repelentes de mosquitos son importantes para protegernos de las picaduras a nivel personal, a nivel individual, pero también forman una herramienta muy importante en uno de los pilares de la lucha contra la transmisión de enfermedades vectoriales. La estrategia de la Organización Mundial de la Salud se basa, por un lado, en controlar las poblaciones de vectores y, por otro lado, en proteger a las personas utilizando justamente estos repelentes. Los repelentes se conocen desde hace muchísimo tiempo, miles de años, y no solo nosotros los utilizamos, también los utilizan los animales. Digamos, hay monos que frotan su cuerpo con las hojas y los frutos de algunas plantas, como de pimienta, cítricos o pimientos picantes, y otros que incluso cazan 100 pies, los exprimen, y cuando el animal larga secreciones irritantes, se los frotan en su cuerpo. Así que nosotros no los inventamos. El hombre lo utiliza desde hace mucho tiempo. Hay registros del uso de repelentes en escritos de la antigua China, muchos años antes de la era cristiana, la antigua Grecia, la antigua Roma, el antiguo Egipto. Ya la gente se frotaba con ungüentos o quemaba aceites para alejar a los insectos que venían a picarlos. Y, digamos, a lo largo de toda esa historia fuimos aprendiendo que muchas plantas tienen capacidad de alejar a los mosquitos, y es así que la lista, esta es una lista parcial, van a ver el aceite de citronela, la canela, el ajo, el orégano, la menta, el tomillo, muchas
plantas producen sustancias que tienen un efecto de alejar a los mosquitos. Ahora bien, ¿eso sirve realmente para protegerse o no? Una cosa es el efecto que puede tener una planta y otra cosa es poder utilizarlo para la protección personal contra la picadura durante mucho tiempo. Y para tratar de comprender, bueno, cuál es el criterio que necesitamos cumplir para poder saber si algo realmente puede ser utilizado como repelente, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un repelente. Y hay diferentes definiciones. Ahí encontramos un pequeño problema, más o menos cada autor lo define de la manera que le parece. Esta es una definición clásica del 77, una sustancia química que actúa en fase de vapor y que previene que el insecto alcance una meta, en este caso nosotros, el cual es atraído. Otra definición más reciente propone que es una sustancia que, independientemente del modo de acción, van a entender el por qué esa indicación, interfiere con un comportamiento. Cada una tiene sus palabras claves que nos van a indicar los criterios que tiene que cumplir un repelente. Por ejemplo, la primera dice que es una sustancia química que actúa en fase vapor, quiere decir que se dispersa en el aire y que va a alejar un insecto de algo que lo atrae. O sea, no es simplemente que el bicho no se acerque a un lugar, sino poder vencer esa atracción y, a pesar de ser atraído, poder repelerlo. En el otro caso, también nos habla de una sustancia química, pero de una manera más general que interfiere con el comportamiento en general. En otras palabras, los repelentes no se definen ni por su naturaleza, ni su fórmula química, ni por sus blancos fisiológicos, sino únicamente por la acción comportamental. Un repelente es cualquier cosa que repela, lo cual es una definición bastante general, es cierto, útil, pero que no nos ayuda demasiado a entender la naturaleza del fenómeno. Y es así que cumplan esa función hay diferentes formulaciones. Hay plantas que son propuestas como ahuyentadoras de insectos, repelentes espaciales, o sea, aparatitos difusores, espirales que van a alejar a los mosquitos, lociones, cremas y todo lo que se le ocurra para poner sobre la piel. Y es así que los autores hablan de diferentes formas de repeler, alejar del objetivo, excitar al insecto para que no pueda permanecer en el lugar, inhibidores de la alimentación, mascaradores de olores, mascaradores visuales. Ahí nos salimos un poco de este esquema químico. Es decir que es una definición bastante general de algo que aleja a los insectos. Pero en realidad, en lo que a nosotros nos interesa en el contexto de los mosquitos, es tratar de poder vencer la atracción que ejercemos hacia ellos. O sea, sabemos que el dióxido de la respiración, el olor de nuestra piel, el calor que emitimos, el contraste visual, el calor, son todos factores que los atraen, y lo que queremos hacer es, a pesar de todo eso, imponer una barrera que los aleje, o sea, evitar que nos encuentren. Y para eso, digamos, las investigaciones sobre repelentes tratan de buscar moléculas, sea en plantas, sea moléculas de síntesis, y ven el efecto repelente frente a lo que los atrae, que puede ser un elemento artificial, como un alimentador artificial, o una persona. Digamos, este es el test clásico que propone la Organización Mundial de la Salud, que es poner el brazo adentro de una caja llena de mosquitos. Si los mosquitos te pican, tienes que hacer el experimento de control, aplicar la sustancia y volver a ponerlo, con lo cual, bueno, además de ser picado por los mosquitos, te estás poniendo sustancias en la piel que a veces no se conoce si pueden provocar alergia o no. Es un procedimiento un poco duro, un poco aberrante, pero que sigue siendo la recomendación de la Organización de la Salud, y que es difícil de aplicar en todos lados. Por ejemplo, en Francia es imposible aplicar esto, nosotros tenemos que buscar atajos para hacer cosas parecidas.
Ahora, y todas estas investigaciones mostraron que hay diferentes sustancias que tienen este efecto de alejar a los mosquitos, en particular una. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano le pidió al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que investigue y desarrolle algo para alejar a los mosquitos, porque los soldados se enfermaban y no podían cumplir con su servicio. Y fue así como, probando miles de sustancias, encontraron esta, N-dietil-3-metilbenzamida, vulgarmente conocido como DIT, que fue desarrollado en los años 40, como decía, primero para uso militar, después se comercializó para el público, fue muy utilizado en los combates de la jungla, y se vende como que tendría un gran espectro de acción, pero en realidad es efectivo con mosquitos. Con los otros insectos es más discutible o más variable. Y es tan eficaz, persistente y barato que se volvió el referente absoluto. Es el estándar de oro de los repelentes. Hoy en día no tenemos nada mejor, por más que tiene más de 80 años que se está usando. El problema es que hay reportes aislados de reacciones alérgicas y efectos tóxicos, sobre todo en los soldados que tenían la ropa impregnada en DIT, se ponían DIT en concentraciones casi puro, altísimo en la piel, y provocaba ese tipo de reacciones, y puede llegar a provocarla en una persona sensible. A partir de ahí, a partir sobre todo de esto, surge una necesidad de buscar otras moléculas que sean menos tóxicas principalmente, y que sean igualmente eficaces. Y la primera cosa a entender para poder buscar esas moléculas es por qué el DIT repele, por qué un repelente repele. Por más que parezca una pregunta simple, es una pregunta bastante complicada, y recién en 2008 apareció el primer trabajo científico donde anunciaban haber descubierto el modo de acción. Más de 60 años después de su descubrimiento y de estar usándolo en todo el mundo de manera masiva, aparecieron los primeros resultados que parecían mostrar el mecanismo de acción de un laboratorio muy prestigioso dirigido por Leslie Boschall en Nueva York. Y lo que ellos proponen es que en realidad lo que ellos vieron en estudios que se hicieron a nivel molecular con diferentes modelos, mosquitos, Drosophila, ovocitos de Xenopus, es que el DIT parece interferir con la detección de ciertos olores que son clave para que los mosquitos vengan a picarnos. En particular, el octenol, que como se ve aquí en esta curva, estas son curvas dosis-respuesta. Esto representa la concentración del estímulo y esta la respuesta de los receptores sensoriales. Y como se ve, la presencia de DIT no afecta la detección de dióxido, pero disminuye mucho la detección de octenol. Este trabajo, cuando salió, provocó una gran atención, pero había cosas que no cerraban demasiado con el efecto del DIT, porque mismo en ausencia de olores el DIT repele los mosquitos, que no hay octenol para bloquear. Y digamos, algunos investigadores dijeron que podría tratarse de un artefacto experimental. En particular, grupos que vieron que en realidad los mosquitos pueden oler esta sustancia, lo cual es bastante llamativo porque es una molécula de síntesis. ¿Por qué tener un receptor para detectar algo que no existe en la naturaleza? No es fácil de comprender. Pero, bueno, ellos encontraron receptores que detectan el DIT y que también responden a ciertos olores de plantas, con lo cual parecería utilizar una vía que ya está conocida. Otros investigadores, claro, había en ese momento dos hipótesis en conflicto, se siguió investigando, como que las dos hipótesis tuvieron evidencia que la apoyaba. Es otro trabajo, este es más reciente, de 2019, que parece mostrar también un bloqueo de la recepción de ciertos olores, con lo cual esas dos hipótesis quedaban ahí flotando en el aire. En el año 2013 hubo
una publicación que llamó muchísimo la atención de un grupo de Riverside en Nature que anunciaba haber descubierto el receptor molecular del DIT, y a partir del estudio de ese receptor y de la molécula de DIT, haciendo quimioinformática, lograron identificar moléculas que podrían imitar la acción de los repelentes. Todas estas son moléculas repelentes, y estas son sustancias normales, comunes, que están en los alimentos y que, de acuerdo a los autores, tendrían el mismo efecto porque serían capaces de unirse a los mismos sitios moleculares. Eso fue un descubrimiento muy espectacular que, como el otro, inmediatamente empezó a hacer que la gente se empiece a hacer algunas preguntas, y lamentablemente el paper fue retraído. Aparentemente, después vieron que había algunos errores en cómo habían anotado las cosas en los cuadernos, con lo cual otra vez seguimos sin saber. Y es así que en los años siguientes empezaron a aparecer artículos que empezaron a tildar la recepción del DIT como enigmática o misteriosa, algo en todo caso difícil de comprender. Con lo cual seguimos sin saber cómo funciona el DIT, y eso nos limita en la búsqueda de sucedáneos, de análogos. Para completar un poco el cuadro, para que vean que no solamente hay dos hipótesis, tres hipótesis, otro grupo, francés esta vez, hizo un estudio sobre la toxicidad del DIT y encontró que el DIT en preparaciones en sinapsis aislada inhibe la acetilcolinesterasa. Entonces, este grupo dice el DIT es simplemente un insecticida neurotóxico, como tantos insecticidas neurotóxicos afectan la sinapsis, y eso provoca que el bicho pierda coordinación, se excite y se vaya. O sea, tenemos bloqueo de la olfacción, detección de la sustancia, del olor, toxicidad, lo que evidentemente abrió la puerta a toda una serie de alternativas llamadas naturales, porque lo natural es bueno, porque no sale de la química de síntesis. Y hoy tenemos una gran diversidad, una gran oferta de repelentes de origen natural que no tienen DIT, destacan bien. Ingrediente activo de los repelentes comerciales que es neurotóxico, incluso con una pequeña falta, y que prometen protecciones muy largas, algo muy difícil de alcanzar. Algunos incluso lo proponen para uso en chicos, muchos otros dicen para protegerse del dengue, para protegerse de Zika, chikungunya y todos los que transmiten, y con efectos, como pueden ver aquí, de larga duración, 6 horas, 8 horas, a veces algunos proponen hasta 14 horas, lo que, ya les digo, es imposible. Y a veces esos productos se presentan con diferentes formulaciones, como por ejemplo estos brazaletes que tienen estas pastillitas impregnadas de aceites esenciales, que funcionan, digamos, protección hasta 45 días, testeado científicamente. Entonces, lo testé yo, pero me mandaron las pastillitas para que los prueben en una caja con mosquitos. No fue una prueba a campo de cómo protege a las personas. Eso es muy diferente, que el producto sea eficaz y a que funcione en una persona en una condición natural. Y bueno, hay gente que se queja de que se la comieron los mosquitos. A partir de toda esa diversidad, evidentemente hay que empezar a separar, hay que empezar a tratar de analizar qué sirve y qué no sirve. Y hay varios trabajos científicos que se dedican a eso, porque si uno lee las indicaciones del fabricante, son todos fantásticos, todos protegen durante mucho tiempo, no hay ningún riesgo de agarrarse dengue. Este es uno de los trabajos que fue publicado en New England Journal of Medicine, que hizo ese tipo de análisis, y lo que
concluyeron, es algo que está bastante claro, que el DIT, los repelentes basados en DIT son aquellos que son los más eficaces, los que van a dar la mejor protección y por más tiempo. Y que los que no tienen DIT no dan protección por tanto tiempo. Por ejemplo, los repelentes botánicos, aceites esenciales, a lo sumo protegen durante 20 minutos. O sea, cada 20 minutos hay que renovarlo. Y que obviamente no están recomendados si tiene que hacer frente a una epidemia. Si ustedes van a viajar a un lugar donde está circulando un patógeno que provoca una enfermedad grave, no se van a proteger con aceite de lavanda. Eso les puede servir si un domingo hacen el asado en el medio de la ciudad, para que no les moleste un mosquito, pero no para protegerse de manera correcta. Y el problema es que justamente en medio de toda esta idea que lo natural es bueno y que como no es química de síntesis es más amigable con el medio ambiente y menos tóxico, hace que la gente crea que está protegida cuando no lo está. Porque, como les decía, la manera en que se presentan estos productos prometen una protección larga. Evidentemente nadie lo probó, nadie lo testeó, o si no, en la letra chica dice, sí, protege 12 horas si uno se lo aplica 4 veces, pero adelante le ponen las 12 horas. Y por otro lado, estos productos no son totalmente inocuos. Los aceites esenciales, sean los que uno quema en una velita en su casa o que se aplica en la piel como repelente, se sabe que generan problemas de alergia, problemas de perturbación endocrina, afectan sobre todo a los animales domésticos. O sea que hay realmente un problema de toxicidad. Y en esta tablita, que también sacada de un paper, estos dos primeros son repelentes de síntesis, estos son naturales, y aquí tenemos, si se fijan en esta columna de toxicidad y alergenicidad, van a ver que los naturales no son menos tóxicos, no son mejores. Es cierto, el DIT puede llegar a ser neurotóxico, pero la citronela puede provocar irritaciones de la piel y otros productos pueden provocar también toxicidad o carcinogénesis. Y por ejemplo, en Europa no se recomiendan ni las pulseritas antimosquitos, ni los aceites esenciales que protegen durante menos de 20 minutos, ni las vitamina B, la biopatía, las tiritas que se cuelgan o los aparatos a sonido. Y estos últimos vale la pena nos alejamos un poquito de la química para hacer un pequeño paréntesis, porque del mismo modo de los productos naturales, de los aceites esenciales, tenemos muchos aparatos que emiten sonido que son comercializados para protegernos de las picaduras de los mosquitos. Incluso para chicos, lo saqué hoy de Mercado Libre. Después, si uno lee los comentarios, ve que todo el mundo se queja de que no protege nada. Pero bueno, en la página tiene 3 estrellitas y media. Algunos tienen un panelcito solar, uno se siente bien porque ni siquiera usa pilas. Entonces está protegiendo el ambiente. Con forma de vaquita para el cochecito del nene, las aplicaciones, etc. Si eso funcionara sería fantástico. Y por eso hay investigadores que se dedicaron a probarlos a fondo. A ver, esto se dice que puede funcionar por razones que en realidad biológicamente no cuadran demasiado, pero si funcionase sería genial. Imagínense ustedes, le dan un llaverito con un panel solar a todo el mundo en el momento de una epidemia de dengue y todo el mundo está protegido. Pero, digamos, los estudios experimentales y los metaanálisis muestran que no son eficaces para nada. Eso hizo que algunos medios, eduquen a la gente y difundan que, ese mito hay que eliminarlo porque no tiene ningún sentido y además es peligroso porque uno se queda protegido, como decíamos antes. Sin embargo, seguimos viendo avisos, como desde La Vanguardia, un diario español, que hacen un comparativo de los mejores repelentes de mosquitos ultrasónicos. ¿Quién probó y quién hizo esa comparación
vaya uno a saber. Pero hacen todo un ranking de calidad basada en, vaya a saber uno qué criterio, porque no están probados para nada. Claudio, una preguntita. Sí. ¿Todos tienen la misma longitud de onda, por lo menos, o algo? ¿Hay algo? La misma frecuencia, ultrasonido. No necesariamente, es ultrasonido. La frecuencia de cada uno Sí, quiere. o es muy agudo, a veces lo podés escuchar. Si no, es ultrasonido, con la idea de que el ultrasonido, como imita a los murciélagos, debería alejarlos, o que la hembra debería alejarse del sonido que produce el macho si la hembra está fecundada. Todas unas vueltas que en realidad nadie demostró nada. El problema es que también siguen apareciendo papers de rigor por lo menos dudoso, que no resisten el análisis, pero son papers que inmediatamente repercuten en las redes sociales y que siguen apareciendo en revistas más o menos respetadas como Acta Trópica u otras que son referentes en el área de medicina tropical. Eso reporta likes, reporta vistas a la revista también, pero finalmente hace que la gente se exponga. Cuando salió este primer paper, la gente andaba haciendo sonar este tema de música electrónica en sus celulares para protegerse de la picadura de mosquitos. Es decir, hay mucho ruido que viene un poco de todos lados. Y ahora entramos un poco en lo que hicimos nosotros para tratar de aportar un poco a la comprensión de este mecanismo. Y una de las primeras cosas que hicimos es tratar de entender qué representa el repelente para un mosquito. Un mosquito, cuando se presenta un repelente, que es un veneno, tiene algún significado biológico, qué es lo que el animal va a interpretar de ese olor. Y lo que hicimos fue, hace unos años, unos experimentos de presentarle a mosquitos el repelente al mismo tiempo que le damos de comer sangre, para ver si el bicho aprendía a asociar, como el perro de Pavlov, el ruido de la campanita con la comida. En este caso, el ruido de la campanita era el repelente. Y después le presentamos solo el repelente, a ver si se alejaba o se acercaba. Y durante los test, los bichos se acercan, son atraídos por el repelente. No solo en condiciones artificiales, con inventario artificial, sino unos experimentos que hizo Ayelen, que está acá, que lo que hacía era entrenar a los mosquitos y después ofrecerle elegir entre una mano con repelente y una mano sin repelente, y la mayoría de los mosquitos elegía la mano con repelente. Es decir, que a pesar de que tenía todo ese complejo de olores de un hospedador, el DIT empezaron a amar el DIT en vez de odiar. Y lo mismo si los alimentábamos con azúcar. Si le damos a comer azúcar y al lado le poníamos repelente cada vez que iban a comer, y después le mostrábamos el DIT, iban derecho al DIT a buscar la comida. Es decir, que no parece ser algo malo en sí. Entonces, si resumimos estas acciones del DIT posibles que vimos hasta ahora: bloqueo de la olfacción, secuestro de moléculas atractivas, ese artefacto que yo les hablaba hace un rato, estaba ligado a una interacción que puede tener el DIT con ciertas sustancias que son olores en el aire antes de alcanzar el receptor sensorial, detección y rechazo, neurotoxicidad o advertencia de una toxicidad potencial. Estos son todos efectos que parecen ocurrir, pero que no sabemos realmente cómo actúan, cuál es el más importante, cómo se combinan, cuál es el principal, cuál es el que tenemos que imitar. Entonces tenemos un problema. Necesitamos nuevos repelentes que protejan de las picaduras, que tengan una acción prolongada en el tiempo, que no sean tóxicos ni alergénicos, que no contaminen el ambiente y que tengan un precio accesible. El problema es cómo hacemos. Si todavía no entendemos cómo funcionan, ¿cómo hacemos para buscar nuevos repelentes? Y hay dos estrategias que se pueden adoptar o que adoptan la gente interesada en repelentes. Una es prueba y error. O sea, como la química clásica, sintetiza y después se prueba o se hace el extracto de plantas. Mucha gente, a veces basados en datos de etnobotánica, datos culturales,
elige plantas, hace los extractos y los prueba. O, un poco más difícil, un poco más complicada y elaborada, es aplicar una estrategia racional. Es decir, buscar un contexto o un posible modo de acción al cual podamos apuntar para poder encontrar nuevas moléculas. Y es lo que estamos haciendo con Romina. Romina sabe que es experta en el gusto amargo de los insectos, y lo que pensamos, y es la base del proyecto que estamos trabajando, es tratar de centrarnos en el sentido del gusto y ver si, cambiando de blanco, en vez de tener como blanco la olfacción, la quimiorecepción, los olores, el sentido del gusto y la quimiorecepción por contacto, cuando el animal toca lo que encuentra. Y con esa idea, pensando, bueno, ¿qué sustancias gustativas provocan rechazo? Las sustancias amargas. O sea, no existe una definición biológica del amargo, pero en general es algo que es más o menos desagradable y que está asociado a una cierta toxicidad. Lo aceptamos cuando nos acostumbramos. O sea, tomamos café porque, bueno, nos gusta el café y los efectos y todo. Pero eso lo aprendimos a partir de aceptar esa sustancia. Y hay muchas sustancias que se usan de manera corriente: la cafeína, la quinina, en el agua tónica, el benzoato de natrium, que es la sustancia más amarga conocida, que se usa, por ejemplo, en los chips de las consolas de videojuego para evitar que los chicos se las traigan. Es súper amargo. Y lo que tienen como estas sustancias es que son detectadas, provocan rechazo no solamente por nosotros, sino también por los insectos. Así es que en este proyecto empezamos a probar, bueno, cómo los mosquitos reaccionan al gusto amargo, y lo que vimos es que a los mosquitos no les gusta el gusto amargo, a ellos les gusta el azúcar. Y como modelos para probar este concepto, elegimos dos sustancias bien conocidas en un principio, que son la quinina y la cafeína, y las dos mostraron un efecto importante de aversión por contacto. O sea, no es a distancia que lo rechazan, o no necesariamente a distancia. Lo que nosotros queríamos era sobre todo ese efecto por contacto, una vez que el mosquito se posa. Y en ambos casos, o incluso la ingestión por ingestión, como ingestión de sangre con estas sustancias, todos esos se mostraron como factores que a los mosquitos no les gusta nada y que se van a alejar. Y como decía, en estos casos no hay la cantidad de mosquitos que van a posarse, el landing sobre las personas, no siempre está disminuido. Es el caso de la cafeína, por ejemplo. En el caso de la quinina van a posarse menos, y en el caso de la quinina también van a picar mucho menos a los hospedadores. Todos estos fueron test hechos con el test del brazo en la caja modificado. O sea, el estímulo era el estímulo completo, un hospedador, olor de la piel, al cual se asoció de estas sustancias. Estas fueron sustancias puras, no estamos hablando todavía de un repelente formulado, pero nos da una pista de para dónde ir, de continuar a explorar, y ahora estamos trabajando con otras sustancias y que muestran también cierto efecto repelente, y bueno, esperamos poder algún día llegar a algo que sea formulable y útil. La ventaja que tienen estas sustancias es que son sustancias conocidas, baratas, abundantes, que no son tóxicas a estas concentraciones y que podrían representar una cierta alternativa. Concluyendo, en resumen, los repelentes son únicamente definidos por la acción comportamental, no por acción específica, porque vimos que puede ser múltiple. Los repelentes sintéticos, en particular el DIT, son más eficaces, más persistentes y más baratos que las alternativas naturales.
algo que no dije, pero la persistencia está directamente relacionada con la concentración del producto que ustedes utilizan, la cantidad de DIT, porque el DIT se va a evaporar. Si tiene una concentración baja, como algunos repelentes que tienen 7%, a los 10-15 minutos ya no van a tener más. Si usan un repelente que tiene 50% de DIT, eso va a darles una protección mucho más larga, que puede llegar a ser de 3 horas o 4 horas. A los repelentes sintéticos se los señala como potencialmente tóxicos. Ese es el argumento de venta principal de todas esas alternativas naturales, ultrasónicas y demás, pero en realidad hay muchos naturales que también lo son. Dicho de otra manera, lo natural no implica bueno y lo sintético malo. Es urgente encontrar nuevas moléculas porque justamente tenemos estos problemas de dependencia de una sola molécula que estamos viviendo. En este momento aquí es muy difícil conseguir repelentes. O sea, si tuviésemos otras alternativas posibles, sería mucho más fácil que haya una disponibilidad. Y hay mucho trabajo que está hecho, que se hace actualmente en diferentes laboratorios del mundo para comprender la base molecular de la recepción. La búsqueda de cuál es el receptor molecular, los genes que lo codifican, cómo el DIT se une a esos receptores moleculares, lo cual está muy bien, es una información básica, pero hay otra dimensión que también es importante, que es la dimensión cognitiva, tratar de entender por qué los mosquitos se comportan de la manera en que se comportan, cuáles son los efectos, y de esa manera poder dirigir la investigación de manera racional para encontrar nuevas sustancias. Para finalizar, bueno, quería presentarles un poco las diferentes personas que están involucradas o estuvieron involucradas en este proyecto aquí en Argentina. Isabel, José, Pablo, Quiquio, y Cecilia, que hizo una estadía en Francia, y el otro investigador en Francia que también está trabajando con nosotros es David Carrasco del IRD, que estuvo hace un tiempo aquí, hace unos meses aquí, y bueno, los estudiantes David, Charlie, Eloís y Ayelen, que también cruzó el Atlántico para hacer experimentos en Francia. Muchas gracias. ¿Preguntas? Daniel. Vos decís que se viene usando hace prácticamente 80 años el DIC. ¿Hay datos sobre una pérdida de efectividad a lo largo de estos 80 años o sigue siendo tan eficiente como lo fue al principio? Digo, pensando si hay algún tipo de evolución también por parte de los mosquitos. ¿El uso? Yo creo que, digamos, hay efectos que se ven. Por ejemplo, en poblaciones de mosquitos siempre hay una fracción que es insensible al DIC, porque tienen receptores que son un poquito diferentes al resto de la población, que el DIC no tiene ningún efecto. Hay efectos ligados a la exposición, como por ejemplo una preexposición al DIC hace que inmediatamente después los mosquitos respondan menos. Desarrollo de resistencias, como en el caso de los insecticidas, yo no recuerdo, porque tampoco es que hay una selección tan drástica como cuando aplicas un insecticida que matás la mayoría de la población y solo dejas los que son tolerantes. En este caso es un efecto más lento, se dificulta la alimentación. Habría que ver dentro de unos años. Ahora el DIC se está usando en África para combatir la malaria en mosquiteros impregnados donde lo mezclan con insecticida. Lo cual puede parecer medio contradictorio, porque si querés que el bicho se pose para envenenarlo, ¿por qué le pones DIC? Pero funciona. Según la gente que lo hace, funciona. Y es como que hay un efecto sinérgico que aumenta la toxicidad del insecticida. De nuevo, no se sabe por qué, porque fisiológicamente no se sabe por la función. Me disparó la pregunta, es ese resultado tan extravagante que tenés de que podés condicionar positivamente, digamos, el uso de ese y como
me imagino que el repelente no es 100% eficaz, siempre va a haber algún mosquito que aún con repelentes estén picando. ¿Qué pasaba con esa situación a lo largo de 80 años, ¿no? Y sí. Uso mosquitos que vienen picando y con DIP encuentran comida. Sí, pero bueno, eso todavía no lo sabemos. Evidentemente eso puede tener un impacto en la protección personal. Si toda una población, todo el mundo usa DIP y los bichos están tan hambreados como para marcárselo y comer igual, después van a buscar las personas que tienen DIP, las van a encontrar más fácil. En ese sentido, sí. El objetivo de esos experimentos también era ver hasta qué punto, visto tantos mecanismos propuestos, hasta qué punto el DIT era algo malo en sí mismo o era la información biológica que llevaba. Esa es la idea. O sea, si el bicho en un momento de manera innata lo odia y de manera condicionada lo ama, quiere decir que la molécula en sí es neutra. Finalmente no tiene ningún impacto deleterio demasiado grave, solo la información que lleva es como cuando el animal percibe un indicador de toxicidad en una planta. Digamos, es el olor de la sustancia, el metabolito no es tóxico en sí, pero está indicando que si el bicho insiste y come, se va a envenenar. Yo creo que no hay... El problema con esto es que a pesar de ser los mosquitos uno de los organismos más estudiados en el mundo, la investigación está muy sesgada a eliminarlos. Entonces estos procesos básicos, cognitivos, están muy poco estudiados. Somos casi entre los primeros que nos ponemos a estudiar este tipo de cuestiones. En realidad es el caso de todos los vectores, ¿no? Uno quiere eliminarlos. Se busca ver el blanco fisiológico molecular para sacárselos de encima. Pero bueno, evidentemente es una estrategia que es incompleta. No digo que no funcione, pero no alcanza con eso. Sebastián. ¿Cómo está, Claudio? Mi pregunta es, ¿vos qué pensás? ¿Que es directo el efecto del DIT olfativo repelente o a través de lo que vos proponías de la interferencia de la detección de otros compuestos? Y asociado a eso, ¿por qué puede ser que si es un mecanismo tan clásico de insectos puede andar en algunos insectos y en otros no? O si sabes si el DIT es específico solo para hematófagos o para un fitófago también. Esa es una buena pregunta. Bueno, son dos preguntas. Son dos, perdón. Si yo tengo que basarme en la bibliografía publicada, puedo decir que los experimentos que mostraron una cosa o la otra fueron bien hechos relativamente por gente que normalmente trabaja bien. Más allá de que haya cosas raras como que, bueno, el estudiante me anotó mal en el cuaderno, saqué un Nature, pero después se resultó que estaba todo mal. Esas cosas pasan. ¿Pero vos qué pensás? Yo entiendo que no tenés toda la evidencia, ¿no? Como para decirlo, pero... Yo pienso que en el caso de los mosquitos, el DIT se está colando por algún receptor que detecta algo natural. Porque, como decíamos, desarrollar un receptor para una molécula que no existe en la naturaleza, es tan específica, desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista adaptativo, no tiene mucho sentido. Y los candidatos principales son el linalol, el eucaliptol y todos estos metabolitos secundarios de plantas. ¿Por qué los mosquitos y no otros insectos? Bueno, depende. Eso es difícil de responder. Por ejemplo, las vinchucas responden al DIT y no tienen ninguna relación con las plantas. O sea, ahí se nos acaban los argumentos para decir viene por ese lado. ¿Y en fitófagos lo probaron? Sí, hay muchos cucarachas, hay muchas pruebas. En algunos funcionan, en otras no, en unos se recomienda, en otros no. Por ejemplo, chinches de cama que ahora están invadiendo todas las grandes ciudades. Hay muchos lugares que no recomiendan usar repelentes porque de nuevo, te crees protegido y no lo estás porque los resultados que salen de los estudios no son concluyentes, depende de la población que uses. El problema es que al no tener claro un mecanismo fisiológico o un blanco molecular, ¿por qué repele a unos y otros no? Es muy difícil de decir. Especular. Con mucho prueba y error. Juan. Sí, me gustó mucho tu charla. Gracias. Simplemente para aportar un poco de datos, nosotros venimos trabajando también con DIP y IR3535 en Drosophila.
y tuvimos los mismos resultados que tuvieron ustedes, o sea, atrás. Pusimos el compuesto porque estábamos buscando con Raúl Alzogaray, y tuvimos que dejarlo porque atraían, o sea, no repele, con lo cual concuerdo un poco con lo que vos estás planteando de que no es un repelente de que, como puede ser un compuesto químico que tenga alguna barrera, sino que tiene que haber algo en el compuesto de personas o animales o algo que el DIT corte, digamos, la posibilidad de decir, acá tengo una posible fuente de alimento, voy y lo pico. Por lo menos esa fue nuestra conclusión. Y bueno, un poco mi pregunta era, la que había planteado él, en el marco de todo esto, ¿cuál era tu idea? Si era el hecho de poner una barrera, si era digamos, o parar la posibilidad de que puedan detectar, no sé, como se decía antiguamente, detectores de dióxido o cosas así. Pero realmente no se sabe y es la pregunta del millón. Exactamente, es la pregunta del millón. Digamos, hay preguntas de ese estilo que son fundamentales en entomología médica que no tienen respuesta, como por ejemplo, ¿por qué algunas personas son más picadas, las pican más los mosquitos que otras? O sea, todo el mundo quiere tener la respuesta y siempre dice, bueno, claramente son los olores, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué olores? Siempre hay algún trabajo nuevo que sale que encuentra, bueno, cosas recientes de ácidos grasos, pero en realidad son cuestiones fundamentales a entender para poder proteger a las personas que están más riesgo, que contribuyen más a la circulación de un patógeno, y en el caso del DIT es exactamente lo mismo. O sea, cada uno usa las herramientas que dispone, son laboratorios de punta que tienen una artillería pesada para hacer estudios hiper minuciosos a nivel molecular, por ejemplo, que están aportando datos, pero bueno, nos hace falta una visión integral. Yo te puedo aportar por lo menos de nuestra experiencia, claro, que con Drosophila es lo mismo, atrás. Claro. Y bueno, Raúl justamente es una de las personas que trabaja también con diferentes especies de insectos y que ha publicado mucho sobre los efectos del DIT y otros repelentes. Gabriela. En línea con mi presentación, la investigación básica es súper importante que se siga avanzando a nivel de investigación básica, ¿no? Yo tenía dos preguntas. Una es referida a los mosquitos que tienen virus, o sea, que son vectores de enfermedades versus a los que no tienen, porque las pruebas que vos mencionás, que supongo que se hacen con las manos, siempre se hacen con aquellos que no tienen ninguna enfermedad, claro, y tienen, se sabe, hay evidencia de un comportamiento diferente, de un sistema olfatorio diferente, o sea, ¿cuánto afecta el virus que tiene el mosquito en sus habilidades de picar, etcétera, etcétera? Esa es una de las preguntas. Sí. Tanto los patógenos como sí, la microbiota propia de los insectos puede ser diferente, sí, de una población a otra, afecta montones de factores. Hay trabajos que muestran, bueno, la sensibilidad a ciertos estímulos es diferente, pero siempre está hecho con poblaciones específicas. La mayoría de estos estudios están hechos con poblaciones de referencia, como Juan usa Drosophila de una especie de una cepa particular para hacer los experimentos para poder comparar. Primero se trata de entender, usando esos modelos más o menos que son con los que todo el mundo trabaja, pero sí, hay efectos respecto a la sensibilidad de los patógenos, respecto a la respuestas comportamentales, fenómenos de manipulación comportamental sea del hospedador vertebrado, sea del mosquito o de otros vectores. Esos son conocidos. Seguro, no te puedo decir exactamente respecto a los repelentes, puede que haya algún trabajo, yo no recuerdo ninguno, si recordás alguno. No, pero hay un trabajo no muy antiguo del 2022 que las personas picadas, las personas que tienen dengue son más atractivas a los mosquitos que las que no tienen dengue, porque el virus del dengue hace que la microbiota de esa persona, digamos, los olores, ¿no?, que uno tiene gracias a la microbiota, se desarrollen ciertas poblaciones de bacterias que producen ciertos olores que hacen a esas personas más atractivas que a otras personas que no tienen dengue.
Lo mismo pasa con el plasmodio y la malaria. Y la Exacto. otra pregunta era relacionada a que los mosquitos buscan por gradiente térmico. Una de las cosas, sí. Y no hay ningún estudio de buscar repelentes o algo que tenga que ver con confundir el acercamiento a... ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, se entiende. Lo que sí se sabe es que, y eso fue uno de los cuestionamientos al primer trabajo que mostré, el del grupo del Giligoya con el octenol, es que si vos pones un objeto caliente, los mosquitos van a tratar de venir a picar aunque no largue ningún olor. Le pones repelente y el mosquito no se acerca. Y ahí no hay ningún olor involucrado. Es decir, que el repelente va a bloquear también la atracción térmica, la atracción al calor. Marcelo. Sí, Claudio, muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho la aproximación que hiciste, así bastante integral. Y me quedé con la definición de repelencia, que parece, cuando uno empieza con la definición parece algo simple. Bueno, digo la definición y es una descripción, digamos, muy sintética del asunto. ¿Cómo es a nivel regulatorio todo esto que contabas vos, que por un lado tenés el repelente líder, pero que también puede atraer? Estamos hablando de repeler insectos que pueden ser vectores de enfermedades muy graves. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, hasta donde yo tengo entendido, trabajo con plaguicidas, siempre el beneficio tiene que estar lejísimo arriba del costo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se hace la parte regulatoria para decir que es eficaz? Mirá, es complicado. Y yo conozco un poco lo que pasa en Francia, porque estuve trabajando para la agencia de salud, y en realidad, sobre todo, cuando hay, bueno, aquí no hay en este momento epidemias de dengue, pero está el mosquito tigre que está invadiendo a de Salvopictus, que está todo el mundo desesperado porque es bastante insoportable. Acá también. Y lo que sucede es que hay montones de productos que aparecen en el mercado y que tienen que solicitar una validación por los organismos reguladores. El problema es que los organismos reguladores, por un lado, están desbordados y por otro lado no tienen laboratorios propios para testear todo. Entonces, mientras el trámite se hace, que puede durar varios años, el producto puede comercializarse. Y a lo sumo se valida lo que dice el fabricante. Si el fabricante dice, lo testé en tal lugar, está científicamente probado, bueno, lo dejan hasta que pueda haber un laboratorio independiente que lo pruebe. Lamentablemente funciona así, muchas cosas están fuera de los marcos regulatorios. Las trampas de mosquitos que ventean dióxido de carbono, el dióxido de carbono también está regulado. Vos no podés largar dióxido de carbono a la atmósfera. Por lo tanto, vas al supermercado y podés comprar trampas para mosquitos que largan dióxido de carbono y sustancias, olores que están listados por la Agencia Europea de Seguridad Química como sustancias tóxicas. Yo creo que esto va demasiado rápido, es una aplanadora y se mete en el mercado, y bueno, cuando alguien después de unos años se da cuenta que en realidad no está bien, lo sacan. Y mientras no, lo natural, agrego más, muchas de las cosas naturales, el ultrasonido, por ejemplo, no tiene ninguna regulación, porque el ultrasonido no sirve para nada, pero no tiene que pasar por ninguna autorización. El problema es el engaño, que hace que la gente lo compre. Pero como no hay nada tóxico, lo que está regulado es lo que es claramente tóxico. El estándar vos comentabas que era la prueba del brazo, ¿no? La sí. Del brazo. Pero por lo que comentaste, si entendí bien, todas las pruebas son con DIT, no con formulados. Bueno, depende del test que porque quieras hacer. hacer. Porque realidad, escenario de realidad versus pruebas bajo condiciones controladas, que por ahí no son las... Claro, en general, factores, ¿no? Lamentablemente es la OMS que dicta eso, son las mismas gente que lo hace en su laboratorio que enseñaron a la OMS que había que hacer eso. Eso tiene millones de problemas de seguridad de la persona, de cómo se hacen los test, de estadística. Es muy difícil sacar una conclusión realmente válida y concluyente con ese tipo de test, pero es lo que recomienda la OMS hasta que cambie. Y a veces sí se usan formulados. De hecho, la formulación del DIT evolucionó. Digamos, al principio se lo formulaba de una manera simple con alcohol y agua, pero lo que pasaba es que el DIT se evaporaba muy rápido. Entonces cambiaron la presentación, la formulación, le agregaron cosas para mantenerlo un poco más de tiempo en la piel, y cuando empezaron a salir todos estos reportes de toxicidad en diferentes países del mundo, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, empezaron a reducir la cantidad del DIT que vos veías
en los productos que estaban en las estanterías. Y veías en esa época 20-25% como máximo. Después empezaron a aparecer, a darse cuenta que en realidad no alcanzaba, sobre todo para gente que viajaba a lugares donde había epidemias. Empezaron a vender los repelentes para zona tropical que tenían 50%, y ahora todos tienen 50%, porque con menos de eso no te proteges. En particular, bueno, de bichos como el mosquito tigre, o si viajas a algún lugar donde hay una epidemia, donde hay dengue o zika. Tomás, después Juan. Pero tengo una pregunta no tanto sobre el DIT, sino del comportamiento en sí. ¿Se sabe algo si cada evento de acercamiento del mosquito como individuo, digamos, es independiente, o hay algún efecto de reclutamiento si hay muchos mosquitos picando a una fuente alimentaria? ¿Hay alguna comunicación entre mosquitos de algo que liberen si hay muchos picando? Un efecto de grupo. Hay algunos vectores como garrapatas y que el otro era leishmania también, de que llamaban algo así como una feromona de invitación, digamos, de ir a picar y decir, vengan acá muchachos que acá se puede picar. Desde el punto de vista evolutivo, adaptativo, es medio complicado de determinar, pero es posible que haya efectos. Los mosquitos también son organismos visuales, y a lo mejor, no sé, estar cerca de otro que está comiendo provoca un contraste que hace que se vea. Pero no creo que haya estudios bien controlados. Por el experimento de meter el brazo, digamos, y que imagino que hay muchos mosquitos, que esos experimentos tienen muchos mosquitos, si afectaba el hecho de que hubiera muchos picando para ver los efectos, digamos, sobre cada formulado que se le pone, ¿no? Claro, ese experimento es de la manera siguiente: vos tomás un voluntario, pone un brazo en una caja con mosquitos, un brazo que no tiene repelente, y te fijas cuántos mosquitos van a picar o se posan en una cantidad de tiempo, puede ser 3 minutos, 5 minutos. Y el otro brazo se lo trata, se aplica el repelente y se pone en una caja diferente que tiene la misma cantidad de mosquitos, que están hambreados de la misma manera, son de la misma cepa, y comparás, siempre es relativa la presión en ese sentido. Juan. Sí, estoy tratando de ordenar la pregunta. Por un lado, vos mostraste que los mosquitos detectan el DIT y distintas especies de hematófagos en general detectan, ya sea con hospedadores humanos u otros hospedadores. Ahora, los atractantes que tienen esos distintos hospedadores difieren. Sí. ¿No sería una posible línea de aproximación ver cuáles son los atractantes comunes a todos? Porque el DIT funciona más o menos bien con una gran diversidad de especies. Si estuviera interfiriendo con algún atrayente, ¿hay algún denominador común de todos los hospedadores de hematófagos? Hay denominadores comunes porque, digamos, todos los vertebrados hay cosas que largamos independientemente de qué especie seamos, como el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se considera un elemento universal que puede o activar o atraer. En algunos casos atrae, en otros casos despierta al bicho para que busque otras cosas. Ese es uno de ellos. Y luego hay otras sustancias, pero por otro lado, cada especie de vector suele ser específico de una especie o de un grupo de especies. Algunos que son más eclécticos, pero que pican lo primero que le pasa por delante, pero en muchos casos hay un tipo particular de hospedador que prefieren, y en ese caso es la mezcla, es el blend. Y por ejemplo, nosotros, en nuestra piel, largamos 350 a 400 sustancias volátiles diferentes entre la respiración y la piel. Eso es una mezcla hiper compleja, hay de todo y no sabemos si el bicho detecta 5, 10, 15 o las 400 y en qué concentración. Hay bichos, por ejemplo mosquitos, pican al hombre, algunos pican en diferentes partes del cuerpo. Los anófeles que transmiten malaria pican en los pies, porque los atraen los volátiles de las bacterias que se desarrollan en los pies. Es decir, es más una combinación de cosas, a veces funciona. Cuando Romín hizo su tesis, probamos, ella encontró una mezcla simple de unos pocos
componentes, dióxido de carbono, ácido láctico, unos ácidos grasos, que ninguno por sí solo atraía a las vinchucas, y mezclados en una extracción tan fuerte como un hospedador vivo. O sea, el problema es que a nivel de la detección vos podemos saber lo que el bicho recibe, pero después cómo eso se integra en el cerebro y qué tipo de algoritmo el bicho aplica para saber si se trata de una persona vulnerable o no, o del perro, el gato o la persona, todavía eso estamos lejos de entender. Lucas. No, ya preguntaron lo que iba a preguntar. ¿Qué haces? Claudio, gracias por la charla. Te quería consultar sobre el trabajo de la quinina, la cafeína. Sí. ¿Los mosquitos que se posan llegan a picar para censar la cafeína y la quinina? No, es por contacto. ¿Por contacto con las patas? Es contacto por las patas. En el caso de la quinina, nosotros medimos por un lado la cantidad que se posan comparado con los controles y después comparamos de los que se posan cuántos pican. Y lo que ves es una reducción en esa relación. O sea que los que reciben por contacto esas sustancias, en particular la quinina, la cafeína muy bien no funciona. Funciona sí en la detección por ingestión, pero evitar que pique menos que la quinina. Y en un posible formulado, si la idea es combinar lo olfatorio y lo olfatorio, es una posibilidad. Todavía estamos lejos. Sí, sería, digamos, evidentemente algo que combinado con olfativo también haría que la gente no tenga la percepción de que el mosquito se le posa, no lo pica, pero lo cual no le va a gustar demasiado que tenga que tocarlo para que... Todavía estamos en etapa de comprender los mecanismos y ver si por ese lado podemos encontrar algo efectivo. La formulación todavía estamos bastante lejos. Yo iba a hacer una preguntita relacionada con la anterior de Fede. Hicieron una comparación quinina contrastada con DIT. A ver, comparar la eficiencia. El problema es que es una comparación que no se puede hacer, porque en el DIT no se posa, es olfativo. Digamos, no. Hay un efecto de contacto, también hay un estudio reciente del equipo de Leslie Boya que muestra que lo detectan por las patas, pero hacer una comparación de ese tipo con el brazo en la caja es muy difícil, porque en un caso no viene. Pero si probás picaduras, si probás picaduras, claro, que la respuesta no sea bueno, el DIT es el referente. El DIT sí. O sea, porque en ese caso lo que compraría es el número de picaduras en un individuo con, obviamente no te lo van a probar en Francia, pero el número de picaduras con DIT y número de picaduras con quinina. Claro. Lo que pasa es que tenés que hacerlo relativo a algo, que es, en este caso es relativo a la cantidad que se posa. Es lo que, porque en el segundo caso, el repelente de contacto, el bicho se tiene que posar. Debería ser, sí, podría hacerse. Si tenés cajas, claro, si tenés cajas estandarizadas con la misma cantidad de mosquitas y todo, sí, eso se puede llegar a hacer. Pero la idea también de estos repelentes de contacto es que sea una barrera adicional, digamos. Que esté la barrera olfativa con el DIT, ponelo con cualquier repelente olfativo, y si el mosquito puede sortear esa barrera olfativa y se posa, tener una segunda protección. ¿Tu nombre? Micael. Tengo una consulta respecto a los test estos que funcionan como atrayente, el DIT, que lo utilizan como atrayente. ¿Se sabe cuánto tiempo dura esa memoria condicional? Si son minutos, horas, un día, una semana, ¿cuánto es? No, todavía no, ese experimento todavía no fue. A largo plazo, ¿no? Solo sabemos unos cuantos, digamos, la memoria a corto plazo, o sea, 15 minutos más o menos, media hora. Más que eso no probamos. Son experimentos, ¿Cuánto vive un mosquito? Mucho no vas a poder. No, un mosquito puede vivir más de un mes y medio. Solo con azúcar, si los alimentas. Por ahí vive. No sé. Pero bueno, hacer ese tipo de experimentos requiere tener un manejo del condicionamiento y tiene que funcionar de manera impecable para poder tener suficiente cantidad de mosquitos que aprendieron para poder hacer ese tipo de test. O sea, requiere otra logística. Obviamente que hay que hacerlo y se puede hacer. Bueno, muchas gracias, Claudio.
gracias a todos por la invitación. Siempre venir acá a lo que es mi casa, fue mi casa tantos años, siempre es muy movilizador y reencontrar a la gente y poder otra vez contarles nuestro trabajo y, bueno, como decía Gabriela, mantener este vínculo es realmente muy gratificante, ¿no? Gracias. Y hoy trajiste a la familia, además. Además, hoy viene la familia. Bueno, gracias de nuevo. Gracias.